Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes y como yo les decía antes de irnos a esta pausa de publicidad, acontecimientos recientes han tenido en la ciudad que sin duda pues nos tienen pendiente a todos los melillenses y un entrecruce de acusaciones entre algunos líderes políticos. Y hoy tenemos a uno de ellos aquí, a Mustafa Berchan, de Coalición por Melilla, que sin duda ha sido uno de los protagonistas de la última entrada de inmigrantes. Pero antes, si les parece bien, vamos a ver una pieza de informativo que nuestros compañeros han realizado. Mustafa Berchan ha arremetido especialmente contra el delegado del gobierno, al que acusa de ocultar lo que realmente pasó en su domicilio y de disfrazar los hechos como una actuación encaminada a proteger a su familia cuando ocurrió todo lo contrario. Asegura que los inmigrantes no se refugiaron en su casa, sino que fueron recluidos por las fuerzas de seguridad en la rampa de su garaje, que se hizo uso de armas de fuego y de gases tóxicos de cuyos efectos tardaron en recuperarse 24 horas los miembros de su familia, los mismos que el Barcani afirma defender. Cuando en un recinto de 3 metros cuadrados hay 40 inmigrantes aproximadamente, donde no se puede distinguir claramente cuál es la integridad corporal de cada uno, porque hay un nudo físico de todos los inmigrantes intentando resistirse a las agresiones, y hay una gente que entra en ese habitáculo y pega un tiro, hombre, esto no se puede ocultar por parte de la delegación de gobierno, ni se puede ocultar por parte de las instituciones, porque entonces no estamos garantizando la seguridad de esa familia española como se ha querido expresar. A Berchan, que dice que no ha querido hablar hasta ahora del sufrimiento de su familia hasta escuchar al delegado del gobierno, ha mostrado un vídeo a la prensa en el que se observa un fogonazo, lo que parece ser un disparo. ¿Veis el tiro? Coalición por Melilla ha puesto el caso en manos de sus abogados, que presentarán una denuncia por los hechos sin especificar personas ni instituciones. Dice a Berchan que no se sintió intimidado por los inmigrantes, pero sí por algunos componentes de los cuerpos de seguridad del Estado, aclarando que sus palabras no van dirigidas contra ningún cuerpo policial en concreto, sino solo contra los que tuvieron un comportamiento no acorde con el cumplimiento de los derechos humanos. No me he sentido para nada amenazado con los inmigrantes. Para nada, pero sí me he sentido violentado con algunos agentes de los cuerpos de seguridad que intervinieron. No actuará en el plano judicial, sin embargo, contra los sindicatos policiales, después de que estos se hayan comprometido a rectificar las declaraciones vertidas contra él en un comunicado. Bueno, pues ya han visto ustedes la información. Esta mañana Mustafa Berchan daba una rueda de prensa y hoy lo tenemos en nuestro plató pues para que nos cuente y sobre todo cómo sucedieron los hechos, porque debido a la confusión tan grande que se ha sucedido tras este intento de entrada de inmigrantes en Melilla, aquí lo tenemos para aclararlo. Buenas tardes, buenas noches, señor Berchan. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, cierta polémica, usted se ha convertido en protagonista de esta última noticia, de estos últimos días, con un cruce de declaraciones que a mí me gustaría comenzar por preguntarle cómo sucedieron los hechos. Bien, yo lo he repetido el día siguiente con todo detalle de lo acontecido, porque era una escena que a nadie le gusta estar, ¿no? Afortunadamente tuve, a mi modo de ver, la certeza de actuar como actué, a pesar de lo polémico que ha sido mi actuación. Pero bueno, lo más importante en esto es que uno esté a gusto consigo mismo, y yo estoy muy a gusto consigo mismo. Pero yo creo que estamos en una ciudad donde las instituciones, lejos de hacer declaraciones de cara a la galería y declaraciones obvias que todos además estamos comprometidos con ello, no seamos tan cortitos de mente y hagamos una lectura detallada de la información que acontece para tranquilizar a los ciudadanos y decirles todo lo que ocurrió. No la labor que tuve que hacer yo, primero de contar la experiencia que viví, después de escuchar a los miembros de mi familia y después de hacer una labor prácticamente de detective privado para llegar a la conclusión de lo que hoy hemos acontecido en la rueda de prensa, porque lo más grave de toda esta escena es que alguien se atreva a entrar a una propiedad privada y pegar un tiro, ¿no?
Porque ¿La Guardia Civil estaba dentro de su propiedad, señora Berchar? Eso se ve perfectamente en el vídeo, que un señor entra con una escopeta y pega un tiro. Y pega un tiro, además, no apuntando al cielo, sino a una pared. Y bueno, eso lo dice todo, porque la tensión humanitaria ahí cae por su propio peso. La acción violenta de agresiones, como dijimos en su momento, pues queda corta ante esa calificación. El ocultismo de la institución, en este caso de la Delegación de Gobierno, al decir el día siguiente que lo que pretendían era defender la integridad de una familia española en la cual hay niños, pues queda más en evidencia, ¿no? Porque no precisamente los inmigrantes fueron los que violentaron a mi familia, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, estas cuestiones, si ocurren, uno llega a la conclusión de que está en peligro algo muy importante. Lejos de hacer declaraciones de cara a los ciudadanos, de decir defendemos los cuerpos de seguridad, Guardia Civil y Policía, es que hay alguien que no los defienda. Es que tenemos que repetir como una oración o como o como cualquier afirmación antes de relatar una vivencia circunstancial y puntual. Es decir, cuando yo digo que estoy viendo agresiones, estoy narrando una circunstancia puntual, momentánea y de personajes. Y además digo que hay personas que de los cuerpos de seguridad se han portado no solo una actitud excelente, sino decorosa, pues entonces tiene más importancia la crítica que yo estoy haciendo. Si salen responsables como el delegado de gobierno, como el presidente de la ciudad o como otros, y en lugar de decir lo que ha pasado puntualmente, porque ellos tienen que recibir una información puntual a las 24 horas y no a la hora de lo acontecido. Porque mire, yo les recuerdo un acto que siendo presidente de la ciudad en el año 2000, hubo unos altercados en la ciudad, no sé si usted recuerda, de que unos contenedores se quemaban, había esto. Bueno, pues yo tenía una información puntual de la policía local en mi despacho para estar informado y otorgarle esa información a los ciudadanos. Lo que no se puede hacer es ocultar lo que es más importante, que es el respeto a la vulneración de los derechos fundamentales, a los derechos fundamentales. Cuando uno habla tanto de la Carta Magna, de la Constitución, del respeto a los cuerpos de seguridad, porque no es caprichoso el que yo respete a los cuerpos de seguridad, sino yo respeto a los cuerpos de seguridad porque me enseñan, porque me siento seguro en la defensa de lo que dice la Carta Magna, los derechos fundamentales y otras cosas. Si se comportan de otra forma, yo no respeto a esas personas puntuales. ¿Y por qué si resulta que son tan cortitos de mente algunos que tengo que decir, antes de nada, respetamos a todos los cuerpos de seguridad, lo que es obvio, a todos los cuerpos de seguridad, menos a los que actúan así, pues estaríamos en una situación un poquito torpe, ¿no? ¿Y por qué cree usted que se hacen esas declaraciones desde Delegación de Gobierno? Porque se interesa decir lo que he visto yo hoy en prensa, ¿no? Algo tan obvio que huelga el tener que insistirlo, porque si eso no es así, ¿qué pintamos aquí? Es decir, si lo que vamos a defender es un estado de anarquía, pues ¿qué pintamos aquí? Si lo que defendemos es precisamente la grandeza de nuestra civilización, de nuestra sociedad, de nuestra democracia, que cree en los derechos fundamentales. Fíjese, si a alguien se le pregunta, a alguien que haya podido leer la Constitución española, cuál es el artículo que más le inspira la creencia constitucional de donde vivimos, pues diría el artículo 10, ¿no? El que preserva la dignidad de las personas, precisamente el que se ha vulnerado esa noche. La dignidad de las personas, no la dignidad de los españoles, ni de la familia española, ni de los inmigrantes, la dignidad de las personas en términos generales. Entonces, estas cuestiones es muy triste que queden ocultas o que, por otro lado, intenten intimidarte para que sea tú el autor de ocultar estas cosas. Sin duda, el hecho de que estos inmigrantes fuesen a parar, en cierto modo, ¿no? Ahora le preguntaré cómo sucedió, si fue la Guardia Civil quien aprovechó ese recinto para, bueno, no sé, la actuación posterior, o fueron los inmigrantes quienes entraron en su propiedad. Sí, vamos a ver. La primera información que yo tuve y que ofrecía a los ciudadanos era que obviamente habían entrado en ese recinto. Lo dije 12 horas después. Pero es que después los vecinos me dijeron, hombre, no te he escuchado en rueda de prensa lo más importante.
Los inmigrantes no entraron en tu casa. Fueron los cuerpos de seguridad quienes los metieron en ese habitáculo. Donde yo vivo es una calle donde la única familia que vive somos nosotros. Es una calle estrecha y fue cortada. Los medios de comunicación estaban lejos, que no lo entiendo por qué. No entiendo por qué. No estamos, a veces no nos permiten... no estamos en Sudáfrica, donde hay un régimen de tiranía. Estamos en una sociedad democrática donde presumimos que respetamos las libertades, los derechos fundamentales y todo esto. Bueno, pero estaban apartados, había un coche que cortaba la calle, uno no, varios, por ambas direcciones. Entonces me cuentan a mí que lo que ocurrió es que 2 emigrantes, 2, entraron en ese recinto, en ese habitáculo. Entonces los 2 vehículos empezaron a concentrar toda la densidad de los emigrantes, de las personas, y en ese momento que estaban ya todos agrupados, lo metieron en ese habitáculo. En su casa. Habitáculo, efectivamente, en mi propiedad, para hacer de esa zona una celda, porque tiene sus rejas y está cerrada. Y una vez que estaba cerrada, pues empezaron con los coches a desalojarlo de una forma que no creo que fuera respetuosa ni un trato humano. Usted llega en ese momento porque se ha avisado. Yo llego media hora más después de esto y entonces veo lo que aprecio. Intenté por todos los medios insistir en que quería entrar en mi propiedad. Un compañero me dijo que yo no pintaba nada ahí, que eso era un círculo de seguridad y que por lo tanto que me apartara. Me aparté, volví a insistir, me subí a la escalerilla, vi lo que vi y volví a intentarlo, forcé mi entrada en un momento determinado, entré, intenté asistir a uno que estaba prácticamente aplastado por la masa de los emigrantes que hacían un nudo humano, me sacaron y ya posteriormente fui al jefe de la operación y les dije que no era mi voluntad de denunciar, pero que no iba a aceptar bajo ningún concepto, ninguna agresión en mi propiedad. Lo dije 3 veces, que se escucha en el vídeo, y posteriormente fui y abrí la puerta. Claro, uno hace una lectura después a posteriori de todo esto, ¿no? Si ha acertado o no ha acertado, en qué se ha equivocado uno, en qué no se ha equivocado. Y en una de estas noches que he estado hablando mucho con mis hijas, porque, bueno, otra cuestión que no se conoce es lo que yo he dejado en la intimidad. Es decir, aquí ha habido porque estaba su familia dentro de su casa. No estaba mi familia, estaba la familia más indefensa. Sí, había 2 hijos, donde uno de ellos es algo deficiente. Estaban mis nietas refugiadas en casa de un vecino y estaba mi hija menor, que es la que comunica, mal comunicado a mi mujer, sin expresar que lo que estaba viendo era de los emigrantes, entonces pensaban que era de su padre, ¿no? Uh-huh. Esas cuestiones, junto con otras cuestiones, la he dejado al margen porque no quería que se desviara el tema de la emigración. Algunos lo han conseguido lamentablemente y miserablemente, ¿no? Con el debate de los cuerpos de seguridad, que ha dicho, que ha ofendido. Es que es curioso, ¿no? Porque uno mira la noticia a nivel nacional y ve que lo importante es lo importante y lo que no es importante aquí es importante. Es decir, se invierte en ciertas cosas, a veces por una intención muy clara de contaminar algo que lo que tenemos que tener es la obligación de ofrecerlo con toda la transparencia que hay, ¿no? Y cuando yo llegué, vuelvo a repetir, ya había acontecido la mitad de las cosas. Por ejemplo, el tiro era el tercero. Sí, porque tenemos que decir que hay un vídeo en una página de Facebook que se llama Denuncias Ciudadanas, sí, donde usted ha mostrado esta mañana en la rueda de prensa, donde se observa claramente pues la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahí lo tienen, lo pueden ver cuando ustedes lo deseen, y usted afirma que hay un tiro dentro de su propiedad. Sí, hay un tiro dentro de la propiedad, grabado en un vídeo de un vecino, y hay otros 2 que aparecen, pero no en mi domicilio. Uh-huh. Uno sí dentro, en el interior de mi domicilio. Y volvemos a retomar que estaba su familia dentro. Es decir, en 24 horas después se dijo que fueron para garantizar la seguridad de una familia española. No es así, porque habrá que conjugar ese acto con la seguridad. Se dijo que el protocolo de asistencia es la atención humanitaria y la atención médica y traslado al CETI. No es así, porque nos tienen que explicar con las imágenes cómo se conjuga estos pasos del protocolo con esto. Se dijo que no se había utilizado
gases lacrimógenos, ya sea pastillas, spray, líquidos o gas, se utilizó porque en el vídeo se escucha a los agentes decir poneros la mascarilla, aparte de la intoxicación que sufrimos nosotros durante horas. Y otras tantas cosas que se han quitado de la escena política para intentar engañar a los ciudadanos en una cuestión que en principio no tendría que crear ninguna polémica, porque yo me pregunto, ¿dónde está la polémica? En que yo abra la puerta, entren los emigrantes, como médico me valore si hay alguna lesión grave o no, llame al comisario jefe, venga y se traslade al CETIS, y todo eso es el proceso legal que tenían que hacerse. ¿Dónde está la polémica? Es que no lo entiendo. Bueno, pues sin duda polémica ha surgido, no podemos negarla, porque incluso los sindicatos policiales han salido, aunque ahora nos contará porque usted se ha reunido con ellos, pero si le parece bien vamos a ver un momento donde un representante del sindicato dice que usted no prestó ayuda humanitaria. Si le parece bien vamos a verlo. Él no asistió a nadie. Segundo, señora periodista, ¿vino alguna ambulancia, usted oyó alguna ambulancia de asistencia? No. Luego, si no hacemos eso, estamos denegando el auxilio a esos ciudadanos, ¿o no? Y ni él querría, como doctor, como profesional, ni nosotros tampoco. No estamos dispuestos a que se nos muera a nadie si corre grave peligro, como dicen algunos de los párrafos de sus declaraciones. No. Bueno, pues ya ha visto usted, parece ser... He tenido la oportunidad de explicarle detalladamente, y yo espero que no volvamos al pasado y sí al presente, y me han reconocido que el rosario de acusaciones larvadas, en la cual prácticamente venía a concluir con una serie de preguntas como si es una trama donde yo he organizado y he repartido GPS a los inmigrantes para que vengan a mi domicilio, pues es una pasada, ¿no? Es una pasada. Como anécdota, he dicho, yo llevo 20 años en política. En 20 años no he visto nunca a todos los sindicatos de los cuerpos de seguridad hacer un comunicado conjunto en materia de reivindicación. No estoy hablando en materia de reivindicación, estoy hablando en materia de hacer una acusación larvada de un político que tiene la función y la responsabilidad y la obligación del servicio público, entre otras cosas, el denunciar lo que no es acorde con el Estado de Derecho. Y bueno, con todo esto, yo he dicho que, mire, la impronta nuestra de CPM es imponernos el estado natural entre partido político y sindicato, que es el de converger en el interés general de los ciudadanos, el de ser la correa de transmisión de sus reivindicaciones, como hemos hecho recientemente en el Congreso de Diputados a través de Izquierda Unida, de pedir un plus específico por la peligrosidad precisamente de la policía fronteriza. Eso lo hemos hecho nosotros, no lo ha hecho nadie de los partidos políticos que hay asentados en la ciudad. Pero lo que nos íbamos a consentir es una ofensa y unos insultos muy grave, con un grado de imputación muy peligroso, muy peligroso. Y le hemos dicho que el denunciar por parte nuestra a los sindicatos sería el estado contra natura de unas relaciones democráticas que esperamos y deseamos que rectifiquen. Nada más, con eso no nos basta. Nos dijo que sí, y por lo tanto nosotros, el tema de los sindicatos está más que zanjado para nosotros. Pero, obviamente, lo vivido en el día del refugio de los inmigrantes, en el domicilio de Aberchán, eso compete, obviamente, y así lo hemos insistido. Si hay alguien que ha visto algo al margen de la legalidad, tendrá que denunciar. Si han sido ellos que han visto que yo he obstruido a la justicia, yo he impedido en algún modo que se cumpla la ley, pues tendrán que hacerlo. Y si he sido yo quien lo he visto, tendré que hacerlo también. Y si además coincidimos en qué cosas no se han hecho acorde a la ley, acorde a lo que nos caracteriza como ciudad democrática o como ciudadanos que creemos y estamos comprometidos con la Carta Magna, pues todavía mejor, ¿no? Y en eso se trata, ¿no? Yo espero todavía que responsables, el delegado de gobierno, los responsables de ETA hagan una lectura y un detalle minucioso, minuto a minuto, de lo que pasó ahí. Que no seamos nosotros, porque nosotros somos los ciudadanos afectos. Porque aquí resulta que hay una convergencia de ideas, algunas
ciertas y otras no, en que Aberchán no debiera haber abierto la puerta, otros dicen que sí, unos dicen que ciertos agentes no han actuado, otros dicen el respeto exquisito e irracional de los cuerpos de seguridad, unos dicen que los inmigrantes son violentos, otros dicen no, unos dicen que se han vulnerado derechos fundamentales, otros dicen que no, y se está ocultando la realidad. Y la realidad es que esa noche pasaron 160 o 170 inmigrantes. ¿Quién es el responsable de Aberchán? Es que no entiendo dónde está la polémica. Y no solo no la entiendo, sino es que me preocupa mucho que temas así, donde tendríamos que converger todos, oposición, gobierno, el presidente de la ciudad, el delegado de gobierno, todos tendríamos que converger en decir, esto es lo que tenemos que hacer, en esto es lo que tenemos que comprometernos, no lo hagamos. Pero no lo hagamos no por la parte que está en la oposición, que en este caso somos nosotros, o por la parte que están en los ciudadanos, que bastante están apoyando y están aguantando, porque una de las cosas nobles de este pueblo es que el tema de la inmigración ha alcanzado una dimensión terrible, tremenda. Se está manipulando incluso con afirmaciones de que los inmigrantes son violentos y este pueblo está dando señales de solidaridad y de compromiso ejemplar. No los tropeemos con los que tenemos responsabilidad institucional, con los que están en un despacho. Y esto es lo que está ocurriendo. Usted comentaba antes que todas las instituciones y todos los políticos de esta ciudad tendrían que estar de acuerdo totalmente en tratar este tema de la inmigración. Y yo le pregunto, ¿ustedes se ponen de acuerdo en algo? Mire, alguien me recordaba hoy de que precisamente CPM ha pactado los presupuestos, ha pactado el Plan General de Ordenación Urbana, ha pactado el reglamento. No somos sospechosos de no llegar a acuerdo, ¿no? En la mañana de hoy hemos llamado a los sindicatos antes de cruzarnos fuego cruzado para el tema de las querellas y no hemos puesto de acuerdo. No somos sospechosos tal, pero que no nos pidan que miremos hacia otro lado, porque no se trata de eso. Se trata de mejorarnos, mejorar nuestra condición de seres humanos, ¿no? Usted ha comentado hace un momento que se han puesto de acuerdo en varios temas de la ciudad, en la aprobación del reglamento, de presupuestos y demás, pero usted lo sabe de sobra, pero yo tengo que recordarle a los espectadores que en alguna otra ocasión se han puesto de acuerdo, pero no han cumplido con la palabra, no ustedes, sino por la parte que le proponían, y a pesar de eso, ustedes siguen apoyando esas iniciativas, los presupuestos. Sí, porque es obvio, vamos a ver, yo le dije que llevamos 20 años en política, ¿no? Y lo exigible a un político es que aprenda. Si no aprende, pues... A pesar de no cumplir la otra parte. Sí, a eso voy. Que aprenda. ¿Por qué? Porque si no aprende, pues difícilmente va a acertar. Entonces nosotros hemos tenido una época donde hemos criticado todo, hemos llegado a los juzgados, hemos dicho todo lo que se está diciendo ahora y mucho más. Y mucho más. Pero bueno, al final los ciudadanos le han otorgado la mayoría a este gobierno. Hay que respetar el resultado de las urnas. A nosotros, ¿qué nos toca? Nos toca hacer todo el esfuerzo posible porque en esta ciudad no vaya en dirección a ser la ciudad más empobrecida del territorio nacional, donde más fracaso escolar hay, donde no hay tejido productivo definido, donde no hay un horizonte mejor, donde el tema de la inmigración y frontera todos los días es nuestra amenaza. Sí, todas esas cuestiones nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para decir la oposición tiene un proyecto alternativo y no solo un proyecto alternativo, intenta decir este es el camino, que después nos engaña, eso no está en nuestras manos, que no cumplen, eso no está en nuestras manos, pero en nuestras manos sí está poner propuestas y ser paciente en que esa dirección vaya en la dirección de la defensa de los melillenses. Y aprovechando que usted es médico, le voy a preguntar por la salud del gobierno local. ¿Cómo la ve usted? Hay una pregunta ahí que no la hemos respondido, que es, no se prestó asistencia médica. Ah, bueno, mire, eso... Hay un debate que no se ha abierto. Exactamente, porque hay en esas declaraciones, ya lo ha oído usted. Hay un debate que no se ha abierto, que es que cualquier médico puede cometer un delito si deniega una asistencia, no en su casa, en la calle. Usted, su código deontológico le obliga. No el código deontológico, le estoy hablando de las leyes, que tienen un rango mayor. El código deontológico muchas veces está ligado a la ética y la moral del médico, pero yo le estoy hablando de las leyes. Un médico no puede denegar la asistencia a ningún inmigrante. Con el vídeo que hay, yo le dejo a los ciudadanos que entiendan si era necesario la asistencia o no. Otra cosa
Otra cosa es que esa asistencia vaya acompañada de un diagnóstico, de unas acciones terapéuticas o de un pronóstico de que hay gravedad o no. Pero la asistencia hay que hacerla. Y se decía, no hay ambulancias, y ese es el problema. Es que tenía que haber ambulancias. Es que el protocolo de acción humanitaria, que es la primera medida que hay que hacer, es estar preparado con la asistencia de la ambulancia. No el hecho de decir, al no haber ambulancia significa que no había necesidades. Son cosas que, bueno, muchas veces dichas así, inocentemente, parecen que están bien dichas, pero lo único que hacen es florecer claramente lo que no se debe hacer. Bueno, y si le parece bien, retomamos con la salud del gobierno local, porque usted, que es médico, que hace buenos diagnósticos, como político me imagino que también los hará. ¿Cómo está la salud de este gobierno que tenemos en Melilla? Yo creo que, sinceramente, y lo he dicho en repetidas ocasiones, en las posibilidades que he podido, bien en los plenos de control, en ruedas de prensa, o bien incluso directamente a algunos miembros del gobierno. Estamos viviendo en los peores momentos de la historia de nuestro pueblo desde que reina la democracia en nuestra ciudad. Y digo los peores momentos porque la crisis que estamos viviendo en Melilla se acentúa doblemente, ¿no? Porque está haciendo daño en las capas más desfavorecidas, ¿no? Y a eso se le añade el elemento que no hay tejido productivo, es decir, todo hay que arreglarlo con la política de parcheo, de subvención, de contratación, de forma por lo menos polémica, ¿no? Por no decir ilegal. Y a todo eso hay que sumar también el problema de la inmigración de la frontera, que todos los días parece que hay que jurar bandera o decir que Melilla y Marruecos nos llevamos bien, tenemos que llevarnos bien. Mire, el llevarse bien o el tener buenas relaciones es primordial, pero peor es consentir cosas que no podemos consentir. Por ejemplo, si usted le pregunta a un ciudadano de a pie, ¿nuestro gobierno tiene instrumento para presionar al gobierno de Marruecos para hacer las cosas mejor en tema de inmigración y de frontera? Le diría que sí. ¿Por qué no lo hacemos? Porque en el orden de prioridades que tiene el gobierno de la nación, el gobierno del señor Rajoy, esto no es una prioridad. Pero para nosotros, para los que vivimos aquí el día a día, es una prioridad. Y por lo tanto no lo hacen, sencillamente. No lo hacen. Es decir, cuando lo hagan será porque sea un problema. Eso es lo triste y eso es lo grave. Pero el problema ya está. Exactamente. No, un problema mayor. Porque el día, ya le vuelvo a repetir, los verdaderos héroes de todo esto, esta historia que está aconteciendo en Melilla son los ciudadanos. Los ciudadanos están aguantando como nunca, pero todo, aguantan todo. Son 12 kilómetros cuadrados y tenemos la mayoría de los problemas que acontecen en cualquier rincón del territorio europeo multiplicado por 10 porque no hay salida, no hay recursos. Y encima tenemos prácticamente una cárcel, porque el perímetro fronterizo es una cárcel. Y nos quieren hacer ver que este es el estado natural en el cual tenemos que vivir, que tenemos que aguantar. Pues mire, no, yo me resisto a pensar así. No, hay que coger a Europa, hay que coger a nuestro gobierno y decirle al gobierno del país vecino que hay que hacer otro tipo de política. Uno dice, bueno, esas son afirmaciones demagógicas que no llevan a ningún lado. No, nosotros hemos dicho cosas concretas que se podían hacer. Hemos hablado del espacio de seguridad común, hemos hablado de la policía fronteriza europea, hemos hablado de buscar en Marruecos los espacios necesarios para que los CETIs que hay aquí también estén ahí, para que no haya una diferencia tanta de asistencia. Hemos buscado también una política de integración cuando estén ahí y haya necesidad en nuestro país, pues canalizar de forma digna, respetando los derechos fundamentales, un tránsito adecuado. Hay otra forma de hacer las políticas. Lo que pasa es que algunos nos quieren hacer ver que no, que la política de jaula y la política de mirar hacia otro lado y la política de decir que un inmigrante es una amenaza para nosotros es la que tenemos que asumir. Yo me resisto a eso, porque ante todo, antes de ser españoles, somos seres humanos, somos personas. Y la dignidad de las personas nunca se tienen que perder, porque si no, no tiene sentido nada de lo que defienda, nada. Pues yo, aprovechando, y si quiere dejamos el tema, yo creo que ha quedado bastante claro su postura y todo lo que ha sucedido durante estos días. Si le parece bien, vamos a dejar un punto y aparte, porque a mí me gustaría, aprovechando que está usted aquí, le tengo que preguntar por el pacto social. ¿Qué es el pacto social? Muchos ciudadanos están pensando si ahora es necesario un pacto social para,
Sí, Cuénteme, bueno, ¿qué opinión tienen desde CPM de ese pacto social que se ha nosotros propuesto? creemos que es muy necesario, lo que pasa es que no es la dirección de lo que se habla. Es decir, no podemos pactar derechos constitucionales que está en la Carta Magna. El derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a que una persona que no tenga tu credo sea respetada cuando se sienta amenazada de alguna forma. Esos son derechos constitucionales. En todo caso, hay que hacer un programa de educar a la ciudadanía para que eso se asuma, pero no pactarlo, porque sería rebajarlo de categoría. Pero sí se puede hacer un pacto social de esta ciudad para dibujar un futuro mejor, y en eso nosotros estamos. Hace falta unificar criterios en tema de migración, en tema de frontera, en tema de pobreza, en tema de paro, en tema de educación, de fracaso escolar. Todas esas cuestiones las tenemos que casi dejar fuera del debate político. Es decir, eso debería ser un programa no de un partido político, sino de los 25 representantes del pueblo de Melilla. Es decir, este es nuestro futuro, el futuro que vamos a dejar para los ciudadanos melillenses. Y por lo tanto tenemos que tener el común denominador despejado, ¿no? Y después, bueno, cada uno podrá defender lo que tenga que defender. Yo, por ejemplo, las propuestas que formulé en los últimos plenos, dije algo que diferenciaba nuestra forma de actuar con el pasado, y es que hacíamos propuestas criticando algunas cosas que obedecía a la acción de gobierno. Es decir, si este gobierno quiere tener 30 miembros o quiere tener 28 miembros, yo no voy a sacrificar las propuestas que pueda tener en acuerdo. No voy a sacrificarla, pero el pueblo de Melilla, los ciudadanos, sí tendrán que premiar o castigar democráticamente esa acción. Si precisan tantos gestores para la gestión del día a día, pues tendrán que hacerlo. Pero nosotros sí tenemos que exigirnos el poner encima de la mesa las propuestas necesarias para que lleguen a los melillenses. Y en eso yo echo en falta que se haga. Echo en falta que se haga. Mire, en una ocasión le dije yo a alguien, que creo recordar que me parece que fue Ignacio Velázquez, que es compañero en el hospital, le dije, mire, de todo lo vivido en esta ciudad, lo lógico y lo razonable es que el presidente de la ciudad, pues en un momento puntual, en un momento, cuando él considere oportuno, tendría que llamar a todos los presidentes que han pasado en los últimos 30 años o 20 años y decir, bueno, pasado, transcurrido el recorrido, quedan estas cosas que son muy importantes para el presente y el futuro, y tenerla ahí protegida como valores de todos, como valores. Ni tan siquiera esto hacemos, sino todo lo contrario. Pensar que el prójimo es amenaza de uno mismo, ¿no? Pues señora Berchane, el señor Imbroda, mucho hemos hablado hoy. Sí, presidente de esta ciudad. Es que tengo que aprovechar, se lo tengo que decir ya que lo tenemos muy de vez en cuando. Creo que es la primera vez que viene después de mucho tiempo a este plató, y yo le agradezco que haya tenido esa deferencia con nosotros, con Cablemel Televisión, pero yo tengo que aprovechar para preguntarle. Usted dice que tenía que reunirse con los diferentes presidentes que han pasado por esta ciudad, ¿no? Desde que, bueno, presidente y alcalde, ¿no? ¿no? El presidente de la ciudad, sí. obviamente. Pero yo quiero preguntarle, usted es líder de un partido político, es portavoz en el Palacio de la Asamblea. ¿Se reúne el señor Imbroda con los líderes de la oposición? No. Pero estoy criticando esto de que hace falta que estas cuestiones se despejen porque, bueno, por encima de lo que le pueda caer a uno simpático o no, está lo que hay en la trastienda, que es el interés general, es más, el futuro de los ciudadanos, que es lo que hay en la trastienda y mañana estará en el escaparate, ¿no? Entonces hace falta nuevos modos y formas distintas, obviamente. Nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo desde CPM y nadie lo puede discutir. Y CPM intenta llegar a espacios para conjugar acuerdos, pero no lo veo en la dirección del presidente o del gobierno hacia la oposición y de la oposición hacia el gobierno. ¿Usted cree que priman por encima de los intereses de los ciudadanos, de todos nuestros intereses como melillenses, prima la animadversión personal en algunos casos? Muchas veces. Un ejemplo es lo vivido de ahora. Hay vertidas una serie de declaraciones en los titulares de prensa que si uno no tuviera la piel de lagarto no la aguantaría. Uno hace una actuación que no es que yo creo que no es cuestionable para nada,
Incluso a mí me gustaría que no se hablara, porque cuando se habla significa que es excepcional y lo que hay que hacer es que sea una cosa normal, y prácticamente te criminalizan o te dicen que estas cosas no se pueden hacer, no por parte de los ciudadanos, porque yo entendería en la red que cada uno te ponga a parir. No, me estoy refiriendo a cargos institucionales, a que salga un presidente representativo de todos los ciudadanos melillenses y ponga un titular de prensa a cuántos tiene que recibir el señor Abertzan para tranquilizar su conciencia, ¿no? Sin duda un titular que, bueno, ahí está y cada uno que lo interprete como quiera. Señor Abertzan, hemos terminado de hablar del gobierno, de la situación de la ciudad, pero me gustaría, antes de terminar, y por último, preguntarle por CPM, por Coalición por Melilla. ¿Hay nueva estructura, nuevos nombres, nuevas caras? Cuéntenos, denos algún adelanto. No, Coalición por Melilla tiene una vida muy renovada constantemente y obviamente nuestra proyección está sujeta a la representatividad que tenemos, ¿no? Hemos conseguido una representatividad histórica, ha sido en estas elecciones la máxima en toda la historia de CPM, hemos conseguido la vicepresidencia segunda, estamos orgullosos de que la vicepresidenta segunda de la Asamblea, que se llama Dunia Al-Mansuri, esté con la fuerza solo de CPM, es decir, ni el gobierno ni los demás miembros de la oposición, hay que decirlo bien claro, la han apoyado, está ahí con nuestros votos, o dicho de otra forma, si no hubiéramos tenido la representación que hubiéramos alcanzado, pues no hubiera estado ahí. Y no solo eso, sino que está haciendo y desempeñando una función buena en respeto a lo que nosotros pensamos que se debe respetar a todos los ciudadanos. El otro día tuvimos un ejemplo muy claro, cómo tuvo la oportunidad de presidir un pleno y, bueno, a diferencia de lo que hacía la vicepresidencia primera, cayó al presidente porque no tenía razón. Bueno, esos son los hábitos, esos son los hábitos que nos tenemos que acostumbrar como normales, ¿no? Entre otras cosas porque en todos los colectivos, en todos los cargos, en todos los despachos y en todas las personas hay personas que se equivocan y no aciertan eternamente siempre. Aparte del logro conseguido por CPM de que la vicepresidenta segunda de la Asamblea, Dunia Al-Mansuri, bueno, pues esté ahí en el sitio que ocupa actualmente dentro del Palacio de la Asamblea, yo le preguntaba por su directiva, por sus cargos, ¿cómo funcionan ustedes internamente? A ver, porque tengo curiosidad, parece que siempre se habla de todos los partidos grandes, pero de CPM... Pues no yo le invito a que se afilie a Coalición por Melilla bueno, y se enterará yo no me voy a afiliar de momento. Mire, le voy a contar algo que el otro día... Pero me gustaría conocer cómo Le voy a funciona. contar algo que el otro día estuvimos debatiendo en el comité permanente, ¿no? Que es el órgano que está más cercano a la presidencia. Nosotros no tenemos sede, después de 20 años tenemos una sede alquilada. No es como el Partido Socialista, que tiene sede de propiedad, y el Partido Popular, que tiene su sede de propiedad. Y bueno, nos hemos planteado ya tener una sede y no tenemos recursos. Y estuvimos viendo pues la posibilidad de cómo vamos a tener una sede si no tenemos recursos. Bueno, pues vamos a comprar una sede como el Teatro Cursal, por leasing. Y ya está, vamos a pagar un alquiler caro, pero bueno, estaremos pagando nuestra sede. Y al final se nos ocurrió una opinión, que además le voy a dar una primicia, que fue criticada dentro del comité, partido, ¿no? del comité, porque decían, bueno, es que puede ser un escándalo si lo hacemos así. Y yo le dije, no, un escándalo no, todo lo contrario, que es que pedir a Envismesa que nos venda una propiedad pública porque somos un partido público. Y dije yo, eso no es un escándalo, eso es una medida transparente, somos un partido público, pedimos una propiedad pública para pagarla a una entidad pública, ¿por qué no? Lo triste es que los partidos no puedan explicar cómo compran la sede o cómo hacen otra de estas. Entonces, nuestro partido, generalmente, las ideas son muy singulares, muy sencillas. Los recursos son muy limitados. Y las ideas, créanme, no es por estar orgulloso de presidir a Coalición por Melilla, créanme, es el partido que acierta frecuentemente en proyectos de futuro. Yo el otro día ponía un ejemplo muy claro, el transporte, que es de actualidad. Los transportes, el transporte marítimo, el primer partido que habló de la velocidad rápida en línea marítima fue CPM, en el año 2000, y prácticamente casi nos cogen los cañones de
de la ciudadela y vamos, hacen desaparecer nuestra idea porque decían que era una barbaridad, que el mar de Alborán no estaba preparado para ello. Bueno, pues fue una realidad. No solo fue una realidad, sino que es una demanda al día de hoy buena para los ciudadanos melillenses. Cuando nosotros dijimos lo de los 30 euros, se mofaron para el transporte aéreo. Eso es una realidad que necesitan los ciudadanos melillenses. El transporte público en estrategia de defender claramente frecuencia, precio, modelo público, como los territorios insulares, eso lo hemos estado diciendo nosotros, llevamos una década diciéndolo. Pues no hay ningún partido que defiende esto, es todo lo contrario, defienden que no es posible administrativamente o reglamentariamente o compatibilizándolo con la normativa europea. Y al final siempre es lo mismo, el ciudadano se queda con los problemas como si fuera una criatura más de la familia. No, hay que rebelarse ante tal situación. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Y CPM siempre tiene un discurso renovador y proponiendo encima de la mesa las propuestas, que no quiero hacer ninguna campaña porque estamos muy lejos de la campaña. Eso digo yo, no van a empezar a hacer campaña electoral ya que aún nos queda mucho camino que recorrer y seguramente todos los partidos que están en esta ciudad expondrán sus ideas, luego que las cumplan o no, sí, es otra cuestión. Por último, señor Albertxan, usted ha visto que ha aparecido listas con muchos cientos de melillenses como morosos, ¿no? Sí. Que uno de ellos era yo. ¿Uno era usted? Sí. Bueno, ¿y cómo ha sucedido eso? Pues ha sucedido porque yo no pensaba que había una deuda en la ciudad donde es una vergüenza que esté ahí. Pero bueno, así lo he expresado y creo que se ha resuelto, ¿no? Bueno, ¿y qué vergüenza? Porque habla de vergüenza, pero tenemos que saber por qué dice usted que es una vergüenza esa deuda. Bueno, porque en el pasado la criatura Albertxan fue perseguida por un tema judicial en el tema de las cooperativas y por lo que hacen ahora de peor forma, yo fui perseguido judicialmente para pagar cerca de 20 millones de pesetas. Entonces gané judicialmente la demanda, me dieron la razón los juzgados y en intervención todavía estaba esa cantidad. Ahora está. ¿Y por qué dice usted que lo hacen peor ahora que antes? Es obvio. Antes eran cooperativas que se cuestionaban, pero cooperativas. Ahora son unidades que pasan un filtro. ¿Qué quiere decir con que pasan un filtro? Bueno, no hace falta... Yo creo que los ciudadanos sí, porque muchos ciudadanos... Pero... ustedes que están en política activa y que saben todo, pero hay muchas personas en sus casas que tienen sus dudas. Cuando ustedes hablan, los líderes políticos, de pasar filtros, de acciones que no son del todo claras, cuénteme esta concretamente. En la rentabilidad puramente electoralista de identificar la facilidad de la contratación de una persona con sus méritos en campaña electoral o en otros menesteres que tienen que ver con la consulta electoral, Melilla como ejemplo no hay otra. Me está diciendo que se utiliza ahora ese método como tú te hayas portado en campaña o sí, que tienes que ser afiliado al partido o afín al partido. Bueno, de una forma decorosa, sí, sin ninguna duda, en muchas empresas. Incluso es peor porque se ha instalado una cultura donde ya no tiene que intervenir el actor principal, es decir, no tiene que intervenir ni siquiera el presidente. Se ha instalado una cultura donde ya hay una serie de gentes, de viceconsejeros o de gente que están cercanos a la acción del gobierno, donde favorecen este tipo de actuaciones, ¿no? Nosotros hemos hecho una propuesta encima de la mesa que obviamente no debe ser discutida por nadie y se resisten a llevarla. Hemos dicho que hagamos una política de discriminación positiva para combatir la pobreza, no para contratar a funcionarios, no, para combatir la pobreza. Esto en principio no debe crear ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque lo primero que uno hace cuando tiene recursos políticos o recursos de los melillenses en dirección de combatir la pobreza, lo primero que tiene que tener es la preocupación de acertar, de decir, al pobre, al que está en unas condiciones miserables, le va a llegar la acción del gobierno. Eso no es otra cosa más que a ese le doy trabajo. Hablando claro, a ese le doy trabajo. Eso no es malo. Lo malo es que a ese le da trabajo no porque está viviendo en unas condiciones miserables, ni porque sea el último de la sociedad, que no tenga dinero para mantener a sus hijos. No, lo malo es que se le da a ese
con estas premisas sin tener las condiciones. Entonces, nuestra propuesta es hagamos que los datos de la Administración Central y de la Administración Local converjan, hagamos un censo de cuáles son las familias más necesitadas de Melilla y automáticamente, a través de un decreto de la Presidencia, declaremos que la discriminación positiva en acción de gobierno es un derecho que tienen esas familias. Es una declaración más moral y ética que efecto administrativo pudiera tener, pero nos está marcando el camino de proceder, y esto apartaría todo el tipo de clientelismo y de tal. No entiendo por qué no podemos hacerlo. Bueno, señora Bertran, se nos acaba el tiempo, ya nos gustaría continuar esta charla, pero tampoco queremos cansar a los espectadores. Muchas gracias por haber venido a esta casa, Cable Mel Televisión, y espero retomar esta conversación y muchas otras cuestiones que se quedan en el tintero, pues obviamente por falta de tiempo. Muy agradecida porque esté esta noche aquí. A vosotros, a vosotros. Y nosotros ya nos despedimos por esta noche. Ya saben, les esperamos mañana, es fiesta. Quiero felicitar a todos los trabajadores, aunque no sé si en las circunstancias que estamos habría que reivindicar mucho más un trabajo digno para esos casi 7 millones de parados que tenemos en España, y sobre todo en lo que nos atañe, que son 13.000 y pico parados, que ya está bien. Sobre todo desearles que tengan un feliz día mañana, y nos vemos pasado mañana, como siempre, a partir de las 8:30. Hasta entonces, muy buenas noches.